México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Octava parte. 1994. Año aciago. Primermundismo y quebranto. Rebelión. Familia. Narcotráfico. Asesinatos. Fachada económica. Arriba, acumulación. Abajo, insurrección. Sección 7. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Debajo, al fondo, en la periferia, aislado, como todo movimiento independiente que se prende en una región determinada, en el inmenso mundo del dominio capitalista, así surgen estas insurrecciones antihegemónicas, tal y como lo ha venido estando Cuba en gran parte de los ya más de 50 años de haber conseguido la segunda independencia, resistiendo para crecer, aún y siendo geográficamente una pequeña isla a lo subcontinental, recién conectándose con la realización del destino bolivariano, en una odisea que se antoja utópica, dado el poderío del imperialismo, pero que tiene el horizonte de posibilidades a su favor si la evolución social se cumple en la dialéctica de la transformación socialista. De lo contrario, recuérdese, sería la barbarie. La humanidad afectada por la desolación, en el detritus que la destrucción capitalista deje como zozobra en un mundo arruinado, en un planeta devastado, procurando la prolongación del dominio imperialista al extremo, así totalitarismos perfeccionados. Puesto que, como recuerda Emanuel Wallerstein, el destino del sistema mundo está lejos de estar asegurado. Nada garantiza que luego del fin del sistema mundo capitalista, el nuevo sistema histórico que va a sustituirlo sea un sistema más justo, más libre, más igualitario y mejor. Eso depende solo, según la perspectiva del World System Analysis, de nuestra organización, de nuestra conciencia y de nuestras acciones concretas a favor de un mundo en donde desaparezcan la explotación económica, la opresión política y toda forma de discriminación social. Así, tampoco el destino del movimiento rebelde en Chiapas está asegurado. Depende de nuestra lucidez, de nuestro trabajo activo y de nuestro apoyo y solidaridad específicas. Podemos traer a colación a Immanuel Wallerstein, el teórico originador de la concepción del largo siglo XX, para plantear la incertidumbre y lo que se juega la humanidad en estas décadas terminales del sistema mundo capitalista que se viven desde los años 70. La ruptura del sistema puede producir una catástrofe global o una hegemonía aún peor que la actual, si el capital persevera o transmuta en un orden sistémico aún más elitista y totalitario, tal y como lo anticipan las distopías. Cualesquiera que sea el futuro, que ahora se proyecta más incierto y tenebroso que nunca, Chiapas, México, el mundo le debe a estos zapatistas resurrectos e insurrectos el reconocimiento de lo que viene a ser ya una conquista ganada e irrenunciable, cual ejemplo donado por los indígenas de Chiapas, zapatistas u otros, como las abejas, cuya dignidad y nobleza pasan a ser una lección y una cantera importante de futuras enseñanzas para toda la familia mundial de los movimientos antisistémicos que hoy y en el futuro luchan y seguirán luchando por ese sistema, por esos sistemas históricos más justos, más libres, más autogestivos y equitativos, que hoy como ayer siguen alimentando la esperanza. No se puede pedir más a los neozapatistas. Es el resto de México el que no está a la altura de su esfuerzo insurgente y propedéutico en ruta hacia el otro mundo posible, de otro modo de vida sustentable y con relaciones sociales justas y equitativas, por todo lo cual, definitivamente, México le debe, en todos los posibles sentidos del término, no una, sino muchas caravanas de admiración, solidaridad y respaldo activo al movimiento indígena zapatista de Chiapas. Esperemos, con confianza y optimismo, que haga honor a esta, su única deuda verdaderamente legítima, para quienes plantaron la semilla de unos cuantos caracoles del otro mundo posible y necesario apegado a la madre tierra. En contraste, uy, qué susto, garantícenos que no se nos toque en el pastel. Pérdida bursátil, como era de esperarse, la siempre nerviosa con caprichosa bolsa de valores, ante el susto por el levantamiento, sufre 2 severas caídas los lunes 3 y 10 de enero,
apagando el farol que a toda luz refulgía hacia el extranjero, para cuando México estaba por ser aceptado en el selecto club de la OCDE en el primer semestre del 94. No pudieron ser más oportunos los insurrectos chiapatistas. Pero ¿qué problema? Los gerentes y financistas pasan al rescate. Telmex, recomprando acciones, salva el desplome de 165.92 puntos, significando el 6.32%, ocurrido el lunes 10 de enero, no pudiéndose evitar que las acciones de Telmex fueran a la baja en Wall Street, arrastrando consigo al resto de las empresas mexicanas que cotizaban en el templo del Pluto neoyorquino. Cuando que el espantajo de la guerra afectaba también al comercio en la cuesta de enero y en momentos en que el desempleo se incrementaba, pues en lo que iba del trimestre último, el Consejo Coordinador Empresarial contabilizaba en 120,000 la pérdida de puestos en el sector manufacturero, mientras que el IMSS contabilizaba por su cuenta en 156,000 la pérdida de empleos permanentes. Nubarrones negros cubrían el horizonte del año que recién comenzaba. Si el principal producto de exportación iba a la baja, que Petróleos Mexicanos auguraba que las exportaciones de crudo disminuirían casi en 14,000 barriles de crudo, de 1.346.300 barriles a 1.332.400 barriles diarios. Panorama depresivo que mostraba lo concentrada y obliterada que estaba la productividad de la nación, inclinándola a que se apoyara en la participación externa, por lo que el Tratado de Libre Comercio no era producto de la casualidad, sino de la causalidad procurada por la fuerza mayor que direcciona el orden internacionalista capitalista. Apersonado en el Foro Económico Mundial celebrado en Davos, Suiza, Carlos Salinas pasa a realizar control de daños para que no se espanten los potenciales inversores. El 29 de enero descalificaba al movimiento, aseverando que no se trataba de un movimiento indígena, sino de un movimiento insurgente, que incluía la participación de algunos indígenas bajo el comando de un grupo armado bien entrenado y de ideología radical. Por igual que muchos otros miembros de la burguesía afectada o espantada, Salinas consideraba que no podían ser los indígenas por sí mismos o por sí solos quienes realizaran la insurrección, uniéndose al coro que consideraba una incidencia y manipulación de los indios por grupos de extrema izquierda e incluso de procedencia extranjera. Pero esa era lo de menos para quienes ven el mundo como un campo de inversiones factibles de redituar en cuantiosas ganancias. En aquella reunión de Davos queda patentada el ánima lucrativa del capital en los señalamientos que realizan algunos personeros de las instituciones que controlan la economía mundo o de algunos potenciales inversores. Los personeros de la OCDE no ven problema alguno para que México entrase en su organización tal y como estaba programado. A decir de un informante anónimo, la OCDE no es Amnistía Internacional. El respeto de los derechos humanos no es una condición sine qua non para entrar en su seno. Varios gobiernos de países miembros de la OCDE tienen serios problemas de derechos humanos. El turco con los kurdos, el británico con los irlandeses, el español con los vascos. Este pérfido representante del organismo dirigente del comercio internacional, valiéndose del anonimato, lo que está sugiriendo es que a ellos, los mercaderes tipo Shylock, no les importaba si el gobierno mexicano procedía con mano dura para aplastar la insurrección de esos potenciales terroristas en caso de que pudieran alterar el orden del comercio internacional. Felizmente, como la rebelión armada afectaba solo una mínima porción de la nación y la más retacada en el empobrecido sureste mexicano, no habría mayor problema. La rebelión armada, por estar así focalizada en una zona no incluida en principio en el libre comercio que involucra preferentemente al norte de México, de manera tal que no se constituía en un obstáculo a la consecución del tratado. El continuum modernizante del México neoliberal que habría de seguir su rumbo aceptando mayor injerencia externa. En tal contexto, se entiende lo siguiente. Un empresario alemán insistió: voy a parecerle absolutamente cínico, pero ni modo. El grupo industrial que represento no es American Watch. Para nosotros, el TLC es importante,
Con ese tratado, México se convierte en una plataforma para penetrar en los mercados de Estados Unidos y Canadá. Lo que cuenta para nosotros es el norte de México, no el sur. Lo que cuenta es que Salinas diga la verdad y que los problemas del sur no se extiendan al norte del país. Retratada queda el ánima lucrativa del capital expuesta como la lógica pragmática del monstruo frío, así como desnudado queda el para qué sirve tan dichoso tratado desde la óptica del empresariado europeo y japonés.